Fíjense bien, hoy quería comenzar dándoles una parte de la historia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, después por supuesto, de la retirada de los alemanes, tanto de Francia como de Polonia, en donde hubo una historia de un hombre que llegó con su hija a un orfanato que había recogido a puros niños que por supuesto eran huérfanos, lógicamente, pero donde este padre, llevando a su hija, le dijeron que no podían recibir a la niña por el simple hecho de que el padre estaba vivo. El padre estaba vivo y él entró rogando y suplicando de que por favor alimentaran a su hija porque la niña estaba tan desnutrida que se estaba muriendo. Se estaba muriendo, pero lamentablemente le dijeron las personas que cuidaban el hogar que no podían alimentar a su hija, que no podían darle de comer por el simple hecho de que su padre estaba vivo y que eran tan pocos los recursos, eran tan escasos los recursos de comida que prácticamente le dijeron, mire señor, llévese a su hija, aliméntala usted, qué bueno que su hija la tiene usted, pero aquí no le vamos a dar de comer a su niña porque usted está vivo y aquí únicamente tenemos a los huérfanos y ni siquiera tenemos suficiente comida para darle a los huérfanos. El padre, molestándose en ese momento, pero por supuesto entendiendo la situación, tenía a su hija en los brazos, le dio un beso y le dijo, hija, te amo, nunca olvides que te amo. Le entregó a la niña a la mujer que estaba cuidando el orfanato, a una de las personas que la estaba cuidando, y la señora, ok, qué bueno que ahí se está conectando Francisco, qué bueno, bendito sea Dios. La señora recibiendo a la niña en los brazos le dice, señor, ¿pero qué va a hacer? El hombre le dijo, ya vengo, voy a solucionar este problema. Si no van a alimentar a mi hija, si mi hija va a morir es porque yo estoy vivo, ya yo vengo, voy a solucionar este problema. La mujer, la historia nos enseña que entendió que iba a hacer algo, mas no sabía qué iba a hacer. Dicen que pasaron algunos minutos y cuando la mujer escucha un disparo, ella sale corriendo con la niña en los brazos y se da cuenta de que el hombre se suicidó. El hombre se mató para que su hija tuviera oportunidad de vivir y de ser alimentada en ese orfanato y así ella pudiera vivir. Cuando leo esto, de verdad que a mí me impacta mucho porque apartando, ahorita no quiero que hablemos de lo que es el suicidio, Francisco me entiende, de esos temas que obviamente también entran dentro de la fe y dentro de la Biblia, hoy solamente quiero que nos enfoquemos en cuán grande es el amor de un padre que es capaz de matarse, de quitarse la vida, simplemente para que su hija pueda vivir, para que su hija pueda comer. Fíjense lo que le dijo, hija, no quiero que nunca olvides que yo te amo. Y se mató. Entonces, fíjense, ustedes los que son padres, perdonen, no los conozco bien, sé que Yendi no es padre todavía, Francisco ya es padre, César que me está escuchando, Arelis, discúlpame, no sé si tú tienes hijos, pero el hecho está en que a mí me impactó tanto que considero que esta es la forma en la que vamos a comenzar hoy, porque más allá de hablar simplemente de conceptos, de doctrina de la Biblia, yo quiero hoy tocarles el corazón de ustedes a través de esto que pasó en la vida real, de que este hombre se mató, se quitó la vida para que su hija pudiera vivir. Evidentemente ustedes, amados, los que me están oyendo ahorita, los que están a través de internet, por supuesto no me pueden responder, pero igualmente voy a hacer la misma pregunta. Yo quiero que ustedes se coloquen en esa situación. Aquí, por ejemplo, está José, está Solimar, que dentro de los adultos que estamos presentes todavía no tienen hijos. Yo no tengo hijos tampoco, pero Liliana y Selva que sí están. ¿Cómo habrá sido la situación de desespero de ese hombre que se suicidó para que su hija pudiera vivir? Ustedes que son madres y los que tengan hijos que me estén escuchando, o el amor de un sobrino o el amor de un hermano como si fuera un hijo. Yo quiero que en estos segundos, mientras yo les estoy hablando, ustedes se pongan en los zapatos, yo también nos pongamos en los zapatos de ese hombre, de lo que es el desespero de quitarse la vida, sabiendo que es la única forma de que su hija pueda vivir. Y ahora, mientras les digo esto, yo quiero que lo traspolen, que lo lleven al hecho de que nuestro Padre Celestial, entendiendo que no había ninguna forma, no había solución
para que nosotros pudiéramos vivir eternamente, Él comprendió que Él se tenía que entregar y morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Jesucristo, en su infinito amor, se despojó de todo lo que Él era como Dios. Él era exactamente igual al Padre y al Espíritu Santo. Y siendo en forma y en condición perfecta de Dios, Él se despojó de todo y vino a la tierra y Él pagó ese precio. Él dijo, yo tengo que morir por ustedes porque digan lo que digan las religiones, los conceptos científicos, todo tipo de conocimiento que en la tierra se ha formado por más de 2000 años. Yo quiero que ustedes entiendan algo. No existía ninguna solución, ninguna fórmula, ninguna vía, nada que pudiera genuinamente darnos a nosotros vida eterna, sino la muerte de Jesucristo. ¿Y por qué la muerte? Muchas personas me han dicho, oye, pero, ¿por qué tenía que morir? No podía simplemente interceder, dialogar. Él simplemente no podía decir, bueno, está bien, voy a perdonarlos y bueno, y no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. No. Se había cometido un delito. El hombre le había dado la espalda a Dios. Y dentro de todo lo que era su misericordia, que es el tema que estamos tratando y que vamos a cerrar hoy, y por eso se llama la cercanía de la misericordia de Dios, Dios comprendió que así como por un hombre entró la muerte eterna a toda la humanidad, así como por un hombre entró todo el sufrimiento que nosotros, todos los que me están escuchando, hemos vivido en esta tierra, y todo el mal y sufrimiento que nosotros hemos causado en esta tierra, porque les quiero decir algo, créanlo o no, nosotros todos le hemos causado dolor, sufrimiento a alguna o algunas personas en esta vida. Entonces, sea por ignorancia, sea por maldad, sea por egoísmo, por soberbia, por imprudencia, por mi torpeza, por la razón que sea, hemos causado dolor a otras personas. Y Jesucristo entendió, y dentro de la economía en la Trinidad del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, yo voy a entregar mi vida por ellos. O sea, yo voy a hacer lo que hizo ese padre en la Segunda Guerra Mundial, porque no hay otra forma, otra solución. Entonces, bien, después de haber pasado ya esta parte, a mí me sacudió mucho cuando leí eso, porque poniéndome yo en el lugar, yo dije, ¿sería yo capaz de hacer eso? Apartando lo que es el conocimiento de lo terrible que es el suicidio delante de Dios. ¿Cómo Dios, como Padre, habrá juzgado a ese hombre? Él en su santidad, en su justicia, como Él, como Dios, yo no lo sé, porque yo no lo sé todo, pero cómo Dios manejó la situación de que ese hombre cometió un pecado tan terrible como el suicidio, pero para salvar a su hija, porque no había otra solución, sino su hija también iba a morir. Entonces esas son las cosas en las que yo les digo a ustedes, vamos a darle gracias a Dios de que en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, Dios nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado, Dios en su misericordia, Él nos trata con amor y con perdón. A pesar de que si Él nos tratara solamente con justicia, lo único que nosotros mereceríamos sería castigo eterno. Pero menos mal que tenemos su misericordia, que es otro atributo distinto, y entonces podemos gozar del perdón de Dios, y todas las mañanas, como ya se los he dicho, todos los días podemos gozar de su perdón, de su misericordia. Yo no sé cuánto tal vez les habrá a ustedes impactado esta historia que yo les he dado, pero a mí lo que más me llamó la atención fue cuando yo pienso, yo digo, Señor, ¿cómo tú en ese momento habrás manejado tu justicia, tu ley? Porque el suicida, de acuerdo a lo que entendemos a la doctrina, no va al cielo, pero cómo con tu misericordia habrás manejado la situación entre tu justicia y tu amor, tu perdón y tu misericordia, y qué habrás hecho con ese hombre, qué destino le habrás dado a ese hombre. De verdad que es una situación que si ustedes me lo preguntaran a mí, yo tengo una respuesta muy sencilla. No lo sé.
ni yo lo sé todo, ni nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios, y Él fue el que tomó la decisión del destino final eterno de ese hombre. Entonces, les digo esto porque así como ese hombre pudo entregar su vida, así Jesús entregó su vida también por nosotros. Porque fíjense algo, yo he visitado a lo largo de estos 28 años, casi 29 años ya siendo cristiano, yo he visitado muchas iglesias y he conversado con muchos cristianos, y siempre hemos hablado de cuál es el concepto de orar, de leer la Biblia, de ir a una iglesia, de hacer reuniones. Y muchas personas me han dicho, no, bueno, claro, ser mejor cada día, ser mejor. Y no, ese no es el concepto de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no es que nos ha hecho mejores personas. Eso es parte de la consecuencia por tener a su Espíritu Santo. Pero Dios lo que hizo con todo lo que nosotros estamos conociendo en su palabra es salvarnos para que podamos vivir eternamente. Si ahora ustedes, por ejemplo, me preguntaran a mí, Omar, ¿cuál crees tú que es el destino? No lo sé, pero de algo sí estoy seguro. En una oportunidad, cuando eso está en el Evangelio de Mateo, cuando estaban criticando a Jesucristo por sanar a un hombre de la mano seca, o sea, su mano estaba, como diríamos en buen venezolano, estaba tullida, estaba seca, no se movía. Estaban criticando a Jesucristo porque estaba sanando a ese hombre el día de reposo. O sea, los judíos, los fariseos, los supuestos maestros de la ley de Dios, los que supuestamente estaban más cerca de Dios, estaban más pendientes de criticar a Jesucristo que de entender lo que él estaba haciendo. Jesús, el día de reposo, estaba sanando a un hombre, y ellos prefirieron decirle a Jesús, estás violando la ley del día de reposo, antes de ver, estás sanando a un hombre que tiene la mano seca, que no la puede mover. Si nosotros, que somos, como dice el Señor en la palabra, si nosotros que somos malos y pecadores, podemos entender claramente que Jesucristo en ese momento se estaba moviendo a misericordia, si nosotros que somos malos, ¿cuánto más hay misericordia y amor en el corazón de Dios? Tenemos que estar claros en una cosa, y qué bueno que Solimar dijo unas palabras, porque es importante, porque para eso estamos aquí, para que todos aprendamos. Fíjense bien, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el apóstol nos deja algo muy, muy claro, que por eso es que siempre es bueno, y los invito a que podamos leer la palabra para que podamos conocer al Señor aún más allá de lo que nosotros creemos, sino para que podamos entenderlo a Él. Fíjense cómo dice el capítulo 1, el versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, o sea, los que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que creen en él, como dice, o sea, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el antiguo griego, lo que allí Juan nos dice, nos enseña, por medio, por supuesto, de la inspiración de Dios, es que no todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero cuando nosotros venimos a recibir a Cristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, cuando ya hemos entendido lo que Él por misericordia en la cruz hizo por nosotros, entonces en ese momento es donde en su misericordia Dios nos constituye en sus hijos. Y a ese punto es que yo quería llegar. Fíjense bien, misericordia, ya para ir cerrando el tema, misericordia no es lo que en nuestra concepción mental humana, lo que en nuestro corazón carnal creemos que significa, que es poder hacer bien, sí, poder tener un acto de amor, de compasión con una persona. Lo que genuinamente significa el concepto de la misericordia, todo lo que hemos visto, es el acto unilateral que Dios tuvo con nosotros, de que a pesar de que no lo conocíamos, de que éramos sus enemigos
y de que lo ofendíamos todos los días, y ojo, lo seguimos haciendo, Él nos quiso amar, Él decidió amarnos, perdonarnos y constituirnos en sus hijos. Y les voy a decir otra cosa. Esto quiere decir que hay muchas personas ahorita que no son hijos de Dios, solamente son criaturas de Dios, y el amor y la misericordia de Dios no los ha alcanzado. Por lo tanto, esas personas, si mueren hoy, mañana o dentro de 10 años o cuando sea, van a sufrir de una condenación eterna. Entonces, el punto de partida de la misericordia comienza en Dios. La misericordia no comienza en el hombre, la misericordia comienza en Dios, en su amor y en su bondad, porque Él nos ha regalado, por medio del sacrificio de su Hijo, el perdón a través de esa confesión y del conocimiento de que ahora solamente gracias a Jesucristo es que podemos tener vida eterna, que Él muriendo, nosotros podemos tener vida. Y eso es lo que el otro día hablamos, que Selva también aportó ese día, lo que es la expiación. O sea, Jesucristo paga ese precio y únicamente lo hace por misericordia, porque más nadie podía pagarlo. Las religiones les encanta, todas, tener santos, tener ídolos, tener dioses, tener todo tipo de ideas, tener sacrificios. No, bueno, la Semana Santa que viene me voy a vestir de morado, voy a caminar, no sé, de rodillas, de aquí a 5 cuadras más allá, porque ese va a ser mi acto de penitencia. Ese va a ser mi obra para yo poder alcanzar el favor de Dios. ¿En qué? En X cosas. En que mi abuelita se sane, en que me gane el quino, en que no me embarguen el apartamento, en lo que tantas cosas yo he escuchado. Jesucristo enseña algo y dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. El ser humano está acostumbrado a tener ritos de sacrificios para poder conseguir el favor de Dios. Y el favor de Dios no lo podemos conseguir de ninguna forma. O sea, cada día que nosotros respiramos, cada día que vivimos, no es porque nosotros somos buenos, no es porque yo hice algo que merezco entonces esto. Todos los días vivimos es por la misericordia de Dios. No podemos hacer nada para ganar la misericordia y el favor de Dios. Ok, ya lo voy a decir de esta forma, ya vamos a parar un poco, digamos, la teoría, la doctrina, la historia, todo lo que hemos tocado hasta ahorita, y ahora vamos a ir a lo práctico, ya para cerrar. Ahora nosotros vamos a entender por qué estamos viendo hoy la misericordia de Dios. Si Dios unilateralmente tomó la decisión de, por su misericordia, amarnos, acercarse a nosotros, amarnos de tal forma que Él dijo, yo voy a morir por ellos porque no tienen otra forma de salvarse. Entonces, a ustedes que me escuchan, amados, a Arelis, a Yendi, a César, espero que Francisco, aunque no lo veo allí, pero a todos los que me estén oyendo y a los que a futuro me puedan oír, yo los quiero invitar a algo, a que nosotros, así como Dios lo hizo y así como este es un atributo comunicable, nosotros hagamos dos cosas. La primera, terminar de entender que Dios quiere, Dios anhela que nuestro corazón se llene de misericordia, así como el corazón de Él es lleno de misericordia, así como su corazón es misericordia. No es que Dios un día decidió ser misericordioso porque Él es bueno, no. Dios es misericordia. Así como Dios un día unilateralmente tomó la decisión, aún antes de crearnos en su pensamiento, de amarnos y de perdonarnos, y antes de crearnos ya Él había planificado o ya había creado el plan de cómo rescatarnos, cómo salvarnos. Ahora yo quiero que entonces todos nosotros busquemos unilateralmente a una persona en nuestro corazón que nos haya hecho daño y que nosotros demos el primer paso y de alguna forma busquemos a esa persona y le digamos, mira, yo he venido a buscarte porque me quiero poner en paz contigo.
yo me quiero poner en paz contigo. Y ojo, cuando uno dice, bueno, sí, yo voy a ir a hablar con fulano, claro, como yo soy más bueno hablando de una forma muy ignorante, como yo soy más bueno que Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo me acerco y le digo, no, yo te perdono, porque como yo soy superior a ti y como tú eres una porquería, yo soy mejor que tú, entonces yo te voy a perdonar. No. La idea es que aun y cuando esa persona te haya dañado, aun y cuando tengas un resentimiento en contra de esa persona, tú te acerques a esa persona y tú le digas, yo quiero venir a ponerme en paz contigo, porque ahora yo quiero amarte como Jesucristo me ha amado a mí. Y yo quiero decirte, aunque lo creas, no lo creas, aunque me entiendas o no me entiendas, yo te perdono de todo lo que tú me hayas hecho. Yo te perdono de todo mal. Porque si esto es un atributo que Dios nos ha dado la capacidad de poder tener, si Dios nos ha traspuesto a nosotros y nos ha dado esa capacidad de amar y de tener misericordia, de perdonar, entonces significa que Él me va a capacitar a mí para yo poder pensar en esa persona, sea hombre, sea mujer, acercarme y decirle, yo he venido a ponerme en paz contigo. Incluso si vemos en el libro de Génesis, el patriarca Abraham pedía perdón aun y cuando él había sido víctima de la ofensa. Abraham pedía perdón aun y cuando el otro es el que tenía que pedir perdón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de la misericordia de Dios. Misericordia entonces no es nacimiento o nacido de hombre, sino la misericordia es la propia presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y hay algo que quiero que terminemos de comprender. Dios no es como cuando llenamos un vaso. Bueno, sí, es que tú tienes más del Espíritu Santo de lo que tengo yo. No, es que como tú tienes 20 años, oye, o sea, el Espíritu Santo es gigante en ti. Yo lo que tengo es una semana conociendo a Dios, o un mes, o un año. El Espíritu Santo es chiquitico en mí porque tú sabes, tiene que crecer. Entiendan algo. O tienes al Espíritu Santo en tu vida o no lo tienes. El pastor más grande y más famoso, que la iglesia tiene 150,000 personas, puede tener el Espíritu Santo en él a fuego vivo, y tú que tienes solamente una semana, un mes o un año conociendo al Señor, tú tienes al mismo Dios dentro de ti, porque Él no solo está contigo, sino Él está en ti. El Espíritu Santo no es gradual, no es como graduar una luz. Entonces, si has creído en Cristo, si lo has reconocido como tu Señor, entonces ahora ese Cristo vive en ti. Que tú no le has dado el permiso, y esto es un error, pero lo quiero decir así, pero que tú no le has dado el permiso de que Él termine de ser el Señor de tu vida, eso ya es problema tuyo, porque Cristo siempre, quieras o no quieras, va a ser tu Señor. ¿Y por qué? Porque Él es Señor sobre todas las cosas. No eres tú el que le da permiso a Él. Él sí te ha dado a ti el poder y la decisión de decirle, voy a vivir conforme a tu gracia, voy a vivir conforme a tu ley, o no voy a vivir conforme a tu gracia y no voy a vivir conforme a tu ley. Fíjense algo sumamente importante. El Señor nos habla en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu. La gente siempre se asombra y le encanta, no, que si el don de lengua y el don de fe y el don de profecía, a la gente le encanta hablar de los dones espirituales, pero no les gusta o se le olvidan o ni los conocen los frutos del Espíritu. Y si Pablo nos enseña algo, tenemos que tener tanto los dones como los frutos, pero si tenemos que comenzar por algo, necesitamos comenzar por los frutos del Espíritu, que fue lo que Cristo nos vino a mostrar y a enseñar. Te es difícil acercarte a esa persona, te es difícil perdonarla, te es difícil amarla como Cristo te amó. Sí, claro que sí. Yo he pasado por eso y me ha costado muchísimo, y puede costarte tiempo, pero no está más allá de la disposición que tengas en tu corazón de decirle, Cristo, quiero que de verdad seas el Señor de mi vida, pero de verdad. Y en oración pedirle, ayúdame a ser como tú eres conmigo. Si no hacemos esto,
si no tenemos misericordia, si no amamos aún al que nos ha dañado, no somos cristianos. O sea, hay un dicho que yo siempre digo que me gusta mucho y no es por ser radical. La mujer o está embarazada o no está embarazada, pero una mujer medio embarazada no existe. Una mujer medio embarazada, y bueno, me perdonan los que me escuchan si alguien de otra cultura posiblemente no entenderá, pero en Venezuela, de una forma muy coloquial decimos, pues una mujer medio preñada no existe. Entonces, ¿qué somos de verdad? Decimos que somos cristianos, pero ¿dónde está el fruto de eso? De que somos cristianos. La misericordia de Dios es uno de los atributos que nos pone entre la espada y la pared, porque allí es donde Dios va a separar el trigo de la cizaña. Allí es donde de verdad tú mismo, en tu interior, en tu privacidad, te vas a dar cuenta si lo que estás es siguiendo una religión o si has decidido en tu corazón seguir el camino de Jesucristo. Entonces, misericordia no es sencillo. Es muy difícil porque nuestra naturaleza de carne es soberbia y siempre pensamos, no, fulano es el que tiene que venir a pedirme perdón a mí. ¿Ustedes alguna vez han visto a Dios en la calle, en un banco, en una plaza, diciéndole a alguien, hey, hey, mira, oye, por favor, tú me puedes perdonar? Él tomó la decisión unilateral de amarme, de perdonarme y de derramar toda su misericordia en mí. Dios no derramó un poquito de misericordia. Dios derramó toda la plenitud infinita de su misericordia en mí y en ti que me estás oyendo, porque si estás oyendo de la verdad de su palabra, significa que Dios está derramando toda su misericordia en tu vida. Que tú no la quieras aceptar, el ser humano es la única parte de la creación de Dios que Dios le dio la capacidad de rechazarlo o de aceptarlo, porque los animales no tienen ese problema. Los animales ni siquiera pecan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que ahora estamos conociendo? ¿Qué vamos a hacer con este atributo de Dios? ¿Lo queremos tener en nuestra vida de verdad? ¿Queremos reflejar la expiación de Cristo en nuestra vida en los demás? ¿O simplemente nos vamos a guardar esto como si fuera un tesoro nuestro y nunca vamos a compartir con los demás misericordia? Si no tienes misericordia, si no tengo misericordia, no soy cristiano. O sea, Dios no anda con términos medios. Lo que sí puede ser en nuestra vida es que como estamos caminando en Cristo, nosotros somos los que necesitamos tiempo, no Dios. Nosotros necesitamos tiempo para espiritualmente ir madurando. Pero dentro de este caminar, si a lo mejor tú que me estás escuchando, tú dices, no, vale, lo que está es loco. Este no sabe todo el daño que a mí me han hecho. Qué fácil es hablar. No, todos en nuestra vida tenemos personas que nos han herido de la forma más profunda posible. Pero le vas a pedir a Dios en oración, Señor, quiero ser como tú eres. Lléname de tu misericordia. Haz que yo pueda perdonar así como tú, sin ni siquiera preguntármelo a mí, tomaste la decisión de amarme y de perdonarme. Si Dios no hubiera tomado esa decisión, y me estoy metiendo en otro tema, tú y yo no hubiéramos tenido la capacidad nunca de aceptar al Señor ni de escuchar su palabra, porque eso es una decisión unilateral de Dios, porque la palabra misma te dice que la fe es un don que Dios da, es un regalo, es una gracia. No nace del hombre la fe, no nace del hombre creer en Dios. Ha sido la acción del Espíritu Santo en tu vida que ha venido a llenarte de su naturaleza para que entonces tú puedas decir, oye, sí, creo en el Señor. No es por nosotros, es por su misericordia. Sé que esto es algo, yo creo que bastante polémico, bastante controversial, porque cuando tocan mi dolor,
ahí es donde yo retrocedo. Y ahí es donde yo digo, bueno, sí, está bien. Me gustan algunas cosas que tú dices, pero esto lo voy a desechar. Jesucristo no es un combo de McDonald's, que a lo mejor no te gustan las papas, pero sí te gusta la hamburguesa. O sea, necesitas entender que o Cristo es tu Señor o no es tu Señor. Fácil no es. Pero ¿qué dijo Jesús? A través de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a dar a mí la fuerza de yo tener misericordia y entonces el Padre, Dios el Padre, el primero, como Jesús dijo, el más grande, Jesús dijo, ahora voy al que es más que yo. El Padre te va a llamar y te va a decir, tú eres mi hijo amado. Porque eso es lo que Jesucristo ha venido a hacer. A que nosotros, como se los dije hace 2 jueves, podamos investirnos de él y que el Padre, cuando te vea a ti, vea a su hijo y te diga, te amo como amo a mi hijo Jesús. Estando nosotros ahorita que nos ama y cuando estemos ya en el cielo, en esa gloria perfecta, ahí vamos a poder a Jesucristo, verlo, abrazarlo, hablar con él y entender todo lo que ahorita no entendemos. Ahora ustedes ven por qué esto no es una religión. Ahora ustedes ven por qué esto no es simplemente reuniones de que, bueno, sí, hoy no tengo nada que hacer. Está bien, vamos a casa de Omar. Ahora ustedes entienden por qué Jesús dijo que el camino de la salvación es muy angosto y la puerta para pasar por la salvación es muy estrecha. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en mi reino. O sea, él ahí no se estaba refiriendo ni a los satanistas, ni a los musulmanes, ni a los de cualquier otra religión. Él dijo, no todo el que me diga a mí, Señor. O sea, no todo, ni siquiera el que diga, sí, yo soy cristiano. No. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará a mi reino. Si hay hoy en día personas que están muriendo, que están entregando su vida hoy por Cristo en países musulmanes y nosotros que estamos aquí no hacemos ni el 1% de lo que esas personas hacen, entonces ahí se cumple lo que dice Jesús. Si tu justicia no es más grande que la de los fariseos, entonces no entrarás al reino de los cielos. Esto es un camino donde solamente es aquel que deje todo por Jesucristo. El que no deja a padre, a madre, a hijos, a todos por mí, no es digno de mí. Y eso no significa de que seamos solteros, que no tengamos hijos, no, porque más bien Cristo nos manda, ¿verdad? No todos serán así, pero más bien Cristo nos manda a que nos amemos, nos casemos, pero cuando Él dice, eso es en tu corazón, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es la primera persona que está en tu corazón o qué es lo que en tu corazón ocupa el primer lugar? Una persona, el dinero, tu paz, tu tranquilidad, tu vida, o tú dirás, Señor, en mi corazón lo voy a abandonar todo para amarte y para seguirte a ti, así como tú me enseñaste con tu amor. Eso es la misericordia de Dios. Busquemos a alguien. No les voy a decir tal vez la persona que más les ha hecho daño, pero comencemos de una forma práctica, humana, buscando a alguien, aunque sea que no nos caiga muy bien, pero simplemente en oración, decirle, Señor, enséñame a amar a esta persona como tú la amas, como tú me amaste a mí. Fácil, repito, no es. Mañana ninguno de aquí va a estar levitando en el aire, ninguno va a ser más bueno que Jesucristo, no. Todo es poco a poco. Jesucristo nos enseña un día a la vez. Pero, ¿cuándo vas a comenzar? Eso es como cuando dicen, no, yo voy a seguir teniendo mis mujeres y yo voy a seguir jugando mi broma y yo aceptaré a Cristo después cuando me vaya a morir. Y más de uno se va al infierno porque ni siquiera se entera cuando se murió. Hoy es el día en el que tienes que comenzar, en el que tengo que comenzar a tener misericordia para que entonces Cristo tenga misericordia de mí.